Un viaje en el tiempo. De mi diario de un observador. En este segundo episodio vamos a hablar de historias de la guerra, historias de la libertad y de cómo la historia, pues, pareciera ser que se repite. Y aunque nosotros, nuestras generaciones, las generaciones que ahora tienen entre 30 y 60, pensáramos que no, pareciera ser que sí, que la historia se está repitiendo ya con respecto a lo que sucedió en la Guerra Mundial y en los sucesos terribles que pasaron en Europa en la mitad del siglo XX, el principio y mitad del siglo XX. Y la voy a comenzar hablando de un anciano muy gracioso, muy simpático, ya falleció, que se llamaba Rogelio. Vivía en la casa más arriba de la mía. Un personaje. Una risa muy peculiar, con una broma un poco pesada, pero que, claro, yo como niño disfrutaba mucho, porque eran aquellos tiempos de humanidad, aquellos tiempos en los que la gente se sentaba en la puerta de su casa cuando hacía calor, cuando los vecinos convivían, había seguridad, había humanidad. Entonces, pues bueno, yo como niño, cada vez que tenía la oportunidad subía a hablar con Rogelio. En realidad uno no hablaba mucho, sino que te sentabas y escuchabas las historias de Rogelio. Y yo me acuerdo que Rogelio me hablaba de muchas cosas, pero me acuerdo que también me hablaba de la guerra. Fijaos que yo no tengo gran recuerdo de lo que me decía, ¿no? Es decir, no tengo ese recuerdo exacto de sus palabras, ni de qué bando, ni de qué otro bando, no tengo ese recuerdo. Sí recuerdo perfectamente que algunas cosas se las inventaba para meterme miedo, porque algunas veces yo ya me repetía las historias, pero me las cambiaba. Entonces, pero sin embargo a mí me encantaba que me contara esas historias. Y pues una de las historias que él me contaba para reírse un poco de mí era como él solo a lo mejor pues derrotaba a un montón de soldados, no sé cuántos, así como en las películas, ¿no? Pero, pues bueno, ¿por qué os hago este comentario? Porque fue así como yo descubrí, por medio de él y de mis abuelos, que hay una gran sabiduría que se encierra en la experiencia de nuestros padres y abuelos, bisabuelos, que también los hay, personas que tienen sus bisabuelos. Y nosotros las despreciamos, porque no, nosotros lo sabemos todo. Y además, como ya lo ha dicho la televisión, y si lo dice la televisión, o si lo dice el profesor, y a lo mejor el profesor es una persona de 30 años que estudió historia en una universidad 5, en una carrera que no es muy exigente y que a lo mejor pues no era muy buen estudiante tampoco. Y encima todo lo que estudió es manipulado. Él no vivió la guerra, no comprende lo que es una guerra, nunca estuvo en un tiroteo, nunca sabe lo que es por qué se mata a la gente, no vivió en un país comunista, no vivió en un país capitalista, etc. Es una persona sin experiencia real, sin conocimiento por ser muy joven y que simplemente ha sido adoctrinada o instruida por unos libros escritos por otras personas y que según el sesgo que tengan esos libros, así esa persona va a pensar. Y eso lo digo porque yo personalmente tuve la experiencia muchos años después y yo sí sé lo que es una guerra, porque yo estuve en Venezuela en eventos muy complicados donde era una guerra, aunque la prensa no lo dijera y no lo reconociera. Eventos como el golpe de Estado
del 11 de abril de 2002 en Venezuela, el paro petrolero de Venezuela y muchos eventos así, que son, si no de guerra abierta convencional, son prácticamente de guerra, porque hay pues disparos de armas de fuego, también hay bombas de por medio, donde a lo mejor no eran grandes bombas, pero moría gente. Y todo eso, ¿por qué lo comento? Porque en este video vamos a hablar de cómo pareciera que nuestras generaciones están olvidando eso, simplemente porque hemos puesto o endiosado, como dirían en México, hemos endiosado a las instituciones, los medios de prensa y los libros, y estamos abandonando el conocimiento verdadero, que es el de la experiencia y el de las personas. Después nos vamos a ir con otro personaje del cual yo aprendí mucho también, aunque yo no lo llegué a conocer porque él murió y yo todavía pues no tenía ese conocimiento, no lo pude conocer a él, murió poco antes de que yo naciera. Pero pues he aprendido mucho de él porque seguí mucho su historia, que era mi otro abuelo, se llamaba Diego. La vida es misteriosa, algunas veces nos lleva a los lugares donde estuvieron nuestros abuelos y nosotros no lo sabemos. Yo estuve en la batalla del Ebro, en Belchite y en la zona de Zaragoza, porque fui 3 meses militar y recibí instrucción militar en Valdespartera, Zaragoza, en aquella época en que yo me hice músico militar. Fui 3 años músico militar antes de abandonar el ejército. Eso hace ya años, bastantes años. Pero ahí fui a la batalla del Ebro, en las trincheras, y ahí yo sin saberlo estuve siguiendo los rastros de mi abuelo, porque mi abuelo pues le tocó lo que era la mili obligatoria, digamos, durante la guerra, y le tocó ir a pelear al frente sin tener ninguna ideología ni nada, sino simplemente era la mili, y ahí llegaban y decían te tocó, y te daban la escopeta y a pelear. Esos eran nuestros abuelos. Pero no voy a contaros una historia de la guerra civil de mi abuelo, sino os voy a contar una historia de un castillo que está cerca de mi pueblo, que se llama la Torre de Matrera o el castillo de la Torre Pajarete se llama. Ese lugar siempre fue un lugar estratégicamente muy importante para la guerra, por eso está en la frontera, era la frontera entre los moros y los cristianos durante la guerra de la Reconquista, por eso es la frontera. Y claro, cada pueblo de esa frontera tenía una fortaleza, una torre de piedra, un castillo que se usaba para defender el espacio. Es un castillo que durante un tiempo pertenecía a los cristianos, los otros la retomaban, los cristianos venían y se la quitaban a los moros, así hasta que, bueno, ya fueron derrotados por los reyes católicos Al-Ándalus, Boabdil, y ya ahí se desapareció esa frontera. Y ese castillo pues se quedó ahí, y ahí lo que había eran cabras, vacas, animales, y también había olivos alrededor, etcétera. Y siempre está la broma de una cosa que hizo una vez mi abuelo, que fue pues darle una broma. Habían ido todo el mundo ahí a comer a la torre, y para darle una broma pues se vistió de moro y se puso una sábana como si fuera un fantasma para engañar a todo el mundo, y les pegó un susto a todo el mundo, ¿no? Ese era del estilo que era este abuelo mío Diego, de origen vasco. Imaginaos ustedes cómo es cuando uno ya empieza a ver el mundo solamente por la sangre o por el racismo. Entonces, pues yo la mitad es vasca, la mitad andaluza. Entonces, a ver, yo ¿a quién de mis dos partes de mí odio, no? Yo odio a mi parte vasca o odio a mi parte andaluza, ¿no? O me voy de parte de mis compañeros vascos que son también parte de mi sangre para matar a andaluces, o me pongo de parte de los andaluces para matar a vascos, ¿no? Esa gran división yo la comprendí muy bien con este abuelo, ¿no? De cómo de forma siniestra los políticos van a usar esa división siempre, y la están usando hoy día, las mismas divisiones que usaron hace un siglo, un poco más de un siglo, menos de un siglo, para la guerra civil española.
Pero entonces, ¿qué os quiero contar? Una anécdota que me contaron a mí de esa torre, un cabrero que había por ahí por la zona, un pastor, que era como en la guerra tú tienes que usar un gran engaño y tú tienes que usar la inteligencia, y como la fuerza es lo menos importante en la guerra. Y entonces él me explicaba que en esa batalla, cuando los árabes estaban defendiendo la torre, los cristianos no eran tanta cantidad de gente, pero ellos, para infundirle miedo a los árabes, hicieron un truco que fue llevarse a una distancia considerable a muchos animales, y a esos animales les ataron unas antorchas y crearon un campamento, pero el campamento en realidad era falso. Era, a lo mejor poneos que de cada 3 antorchas, 2 eran falsas, no eran personas. Pero claro, los otros desde lejos veían el tamaño del campamento y como eran pocos, porque las fortalezas no son muy grandes, dentro no hay mucha gente, tenían una pequeña ventana por la que tiraban flechas o miraban y peleaban, pero en realidad no eran tantos los que vivían dentro. Pues entonces, ¿eso para qué lo hacían? Para meterle miedo a los otros. Entonces los otros, en el momento en que se aterrorizaban, o se enfermaban o perdían el valor. Entonces la idea era engañarlos con una apariencia feroz cuando en realidad no tenían tanta fuerza. Y eso también se hacía para que el sitio fuera más eficaz, para que los otros tuvieran miedo a salir del castillo, porque decían, estamos rodeados, porque veían antorchas todo alrededor, pero en realidad no había bastante ejército alrededor, eran menos. De día no se dejaban ver de forma que los otros no los vieran. Eso era, tengo que deciros que yo creo 100% que es una historia verídica y real. El hecho de que sea tradición oral, pues yo creo que no importa, pero tiene toda una lógica, y esa persona la contaba, que se lo había contado su abuelo, su bisabuelo, etcétera. Toda esa sabiduría, por supuesto, se ha perdido por completo. Yo creo que cualquier persona que hablara con un viejo, con un anciano o con alguien que ha estado en una guerra, que la ha vivido, que sabe lo que es, el conocimiento que va a recibir es directo y verdadero. Puede estar un poco sesgado, sí, es verdad, pero va a ser un conocimiento verdadero. El que se está educando como hoy día, con un profesor que tiene 25 años, que nunca ha visto una guerra, no ha escuchado un tiro, no distingue un cohete de un tiro, nunca conoció la situación de lo que sucedió en aquel momento. Lo que ha estudiado ha sido libro, estudió en una facultad a lo mejor 3 años o 5 años. En realidad en esa facultad los libros, pues depende de la tendencia o de las mentiras que le pongan, él no tiene forma de saber si le mienten o no. Entonces, pues yo honestamente pienso que no puede saber nada un joven, y yo creo que por eso estamos tan perdidos en Europa. Porque otra cosa es que en las universidades estuvieran ancianos, gente con mucha experiencia, gente que vivió la guerra. Entonces esa gente te pueden dar una lección de lo que sucedió. Incluso ahí puedes confrontar las dos verdades que se enfrentaron. Pero no, ya todo eso se fue perdiendo. Esta historia que os cuento, que yo por esas cosas de la vida, de que tengo buena memoria y me gustaban esas cosas, siempre conservé en la memoria muchas cosas de estas que ya prácticamente se perdieron, porque ya nadie quería ni nadie quiere hablar con los ancianos, ¿no? Todos se creen que Wikipedia les va a decir lo que es la verdad. Y la verdad está en las personas que estamos lamentablemente abandonando ahora, ¿no? Los ancianos españoles han sido abandonados por sus hijos y sus nietos en los asilos, en la residencia. Muchísimos están muriendo, han muerto, y entonces estamos viviendo una nueva guerra. Pero vamos a ver, ya aquí hemos puesto la primera base de este capítulo, este segundo episodio. La primera base es que tú tienes que tener un enemigo irreal. Tú tienes que aparentar, y que en el juego psicológico y el juego de la trampa, de crearle al enemigo una idea falsa de tu poder sobre él y de ocultarle tus debilidades
y demostrarle una fuerza que quizá tú no tienes. Ese juego psicológico es casi tan importante como la misma guerra en sí. Y cómo acobardar al enemigo y que tenga terror y miedo y de esa forma paralizarlo es muy importante. Por eso la fe era tan importante y por eso normalmente los pueblos religiosos acaban ganando la guerra, por la fe. Y esa segunda historia la supe por otra historia que me contaron, porque claro, una vez que escribí mi libro, la gran obra, que es la vida de mi padre, decidí investigar la vida de mis abuelos. Y en la aventura de ver la vida de mis abuelos, aprendí muchísimo también de cómo fue la guerra, porque ya cada anciano me iba contando una historia. Algunas las grabé, otras las escribí y muchas las olvidé, la verdad. No dispone uno como un solo ser humano para hacer eso. Lamentablemente eso está olvidado. Ahora no hay una memoria verdadera, sino que todo es institucional y se está intentando crear una falsa imagen de lo que fue la guerra. Pero bueno, ¿qué podemos hablar? Eso sería otro capítulo de lo que es la manipulación actual de la prensa, las universidades, etcétera. Pero os voy a contar entonces de cómo el miedo se puede usar y también de cómo las personas se ven en medio de ciertas situaciones sin querer. Como os contaba, pues a uno de mis abuelos le tocó la mili y le tocó y no tuvo más remedio. Tuvo que ir a pelear porque reclutaron pero a la fuerza. Y después el otro abuelo, tengo que contaros, mira, mi otro abuelo era José, era de Pruna, en Sevilla, nacido en Pruna. Y después fue caminero en Olvera, un pueblo que se llama Olvera, un pueblo precioso. Tiene una iglesia y un castillo precioso. Después de ahí trabajó y residió en Zahara de la Sierra, otro lugar precioso que tiene un castillo precioso, donde también fue caminero. Y después vivió en Grazalema. Él era el que mantenía las carreteras, los caminos, más que las carreteras. Curioso, siempre me gusta contar, y es una anécdota muy simpática, que fue cuando una vez mi padre me llevó a Grazalema, porque es un lugar donde hiela, donde nieva. La nieve y el hielo es lo que más rompe la piedra, rompe la tierra, es decir, es muy fuerte. Entonces una carretera tiene que estar bien hecha. Y recuerdo que fui hace unos pocos años y había una carretera que acababan de hacer la Junta de Andalucía y se había caído. Al año siguiente la carretera pues había caído, ¿no? La acababan de hacer, ¿no? Y yo, de una forma muy inocente, cuando iba subiendo por la carretera de Zara a Grazalema, que era la carretera que mi abuelo cuidaba para que no se cayera y todo eso, pues yo muy inocente le dije a mi padre, que también está en el cielo con mi abuelo, y yo le dije, los dos protagonistas ya murieron, y yo le dije, mira papá, para que veas, abuelo sí que era bueno haciendo carreteras, ¿no? Porque estos de la Junta hicieron una carretera el año pasado que ya se ha caído, y la de abuelo está hecha desde los años 50, 60 y no se ha caído todavía. Y entonces con esa parsimonia, esa tranquilidad que tienen los andaluces, los españoles de antes, una raza que está un poco en peligro de extinción ahora, pues dijo, hijo mío, primero, tu abuelo era un hombre de palabra. Entonces, si tu abuelo hacía las cosas, las hacía bien. Eso primero. Tenía un orgullo muy grande. No fueran a decir que a don José se le ha caído una carretera, ¿no? Eso era su primera motivación, hijo. Pero su segunda motivación, hijo mío, también era que estaban en una dictadura. Y si se caía la carretera, a lo mejor lo podían poner a picapiedra. Y se rió mi padre muchísimo, ¿no? Se rió. Porque claro, es verdad, ¿qué pasa? Pues eran otros tiempos, ¿no? En los que había responsabilidad, había palabra, eran gente de palabra y ellos eran fieles a su palabra hasta la muerte. Y ellos además hacían el trabajo bien, pero por convicciones religiosas y por el nombre de su familia y todo. La palabra era sagrada, la familia era sagrada
y había que darse a respetar por las obras que uno hacía. Y de ahí te ganabas el don, que era el respeto de la gente, don no sé qué, te ganabas el don. Que hubiera gente mala o no, pues claro, la habría como en todos los lugares, pero esa era básicamente la forma de ser de mi abuelo, porque yo sí lo conocí y así era él. De hecho, él cuando daba dinero o prestaba dinero o pagaba, él no firmaba contrato y se ofendía cuando les querían firmar un papel. Él daba la mano y decía, esto es lo que hay. Yo tengo buenas historias, recopilé algunas historias sobre su vida en mi libro La Gran Obra. Pero vamos a seguir. Entonces ahí me contaron una historia, un anciano, cuando fui a Olvera, esta historia no la escuché directamente de mi abuelo. Yo considero que la historia es verídica por muchas cosas que yo no puedo contar aquí, porque sería ya contaros la vida de una persona, que entonces no estaríamos aquí 4 horas. Pero sí os voy a contar esta pequeña anécdota que viene con lo que hablábamos antes, de cómo uno usa el miedo y cómo el que tiene valor es el que vence, ¿no? Me contó la anécdota de que hubo una pequeña revuelta en Olvera y ahí quisieron que mi abuelo, que tenía dinamita, porque era caminero, ¿no? Ellos dinamitaban laderas, etcétera, para hacer el camino, y entonces mi abuelo no quiso, pero no lo hizo ni por ideología política ni nada, sino que es que los comunistas querían volar la carretera para que no llegaran los otros, y él simplemente pues no quería, porque él dijo, bueno, yo estoy haciendo algo ilegal. Entonces para él era, pues bueno, él no quería ir contra la ley ni estar involucrado en esos asuntos. A él le habían dado la dinamita para trabajar, pues él quería trabajar, él quería... Entonces lo que él hizo fue, pues, decir que sí, etcétera, pero lo que hizo fue escaparse. Mi abuela la mandó con sus hijos a la montaña, a una cueva, y le dijo irse para allá y esperarme allí, y no salir ni nada, y quedarse allí y esconderse, llevarse comida y esconderse. Y entonces mi abuelo pues se fue del pueblo. ¿Por qué? Porque los otros le dijeron que si no dinamitaba el puente que lo mataban. Entonces mi abuelo lo que hizo fue, se llevó la dinamita, él se escondió en un río y el resto de la familia se escondió en una cueva en las montañas. Y pues entonces los estuvieron buscando varios días para matarlo, efectivamente, porque como no quiso volar el puente, pues fueron a matarlo. De hecho dice que pues pasó 3 días en un río metido. Bueno, sacaba la cabeza, pero no se podía salir mucho porque lo podían ver. Y entonces, pues, ahí, cuando a mí me contaron esa historia, me contaron otra historia, que de nuevo yo no sé si será cierta o no. Me contó otro anciano, cuando fui a ese hermoso pueblo, Olvera, donde nació de hecho mi padre, aunque mi padre murió y vivió en Prado del Rey, Cádiz, pero él nació en Olvera, era de Olvera. Y me contó, otro anciano me contó una historia, ¿no? Me contó que ¿qué pasó? Que hubo un enfrentamiento, hubo como una revuelta y había gente del gobierno, diríamos, los que se llamaban los nacionales, y gente comunista que se estaban enfrentando. Pero ¿sabéis lo que pasó? Al parecer, en Sevilla no tenían aviones, es decir, no tenían bastantes aviones. Entonces a alguien se le ocurrió la idea de sobrevolar Olvera con un solo avión que tenían, y que tenían 2 bombas nada más, o 3 bombas, o algo así, pero que la idea fue meterle mucho miedo. Sí, entonces, antes de bombardear, ellos, antes de soltar la bomba, daban un montón de huertas, todas las que ponían por encima del pueblo, con la idea de que la gente escuchara bum, 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 y a lo mejor no tenían tantas bombas. Entonces me contó que ese era un truco de la aviación en aquella época. Era aterrorizar a la gente pasando con los aviones por encima. Y ya cuando calculaban que la gasolina se les estaba acabando, tiraban una bomba. De hecho, el pueblo, pues bueno, no bombardearon el centro ni nada, porque la iglesia está como nueva, el castillo también. Entonces ahí bombardearon, al parecer, según me dijo este anciano, tiraron la bomba a las afueras del pueblo. Desconozco si murió alguien o no.
Entonces, ¿qué sucede? Aquí volvemos a lo que os conté antes de la historia de los árabes y los moros y los cristianos. Aquí de nuevo vuelve el aterrorizar al enemigo con un enemigo imaginario. Es decir, no hay bastantes bombas, pero yo los engaño, les doy 40.000 huertas y el otro, y del terror les gano. Ahora, también me contó cómo ganaron los nacionales. Puede ser, tiene su lógica, señores, después ustedes juzguen, ¿eh? Esto no es la verdad, esto son historias que me contaron, no son cosas que yo he podido comprobar. Pero en primera persona yo voy a decir que yo creo que es acertado el análisis que me hizo este anciano. Porque fijaos, al parecer los milicianos, lo que eran el lado republicano, había gente que estaba ahí por convicción, pero muchos estaban ahí por intereses políticos. Eso yo lo viví en Venezuela hasta el punto de que cuando yo trabajé durante 6 años en Venezuela como fotógrafo de prensa, ya llegó un momento en que yo empecé a darme cuenta que yo decía, este manifestante es el mismo siempre. Los manifestantes eran los mismos en los dos bandos. Y claro, es que eran gente muchas veces pagada, otros iban por convicción, pero muchas veces les pagaban, ¿no? O eran gente que tenía intereses políticos y iban porque trabajaban para tal senador, tal congresista y iban a defender ahí para que vieran que habían ido a la protesta. Entonces cuando empezó ya la guerra, pues me cuentan que claro, pues esas personas no van a luchar por ti. Esos están ahí pagados para ir a la manifestación, pero cuando la cosa se pone mala y ya los dos bandos chocan, al final los que quedan son los que tienen mucho que ganar y mucho que perder. Entonces, pues al parecer en ese encuentro, siendo una minoría, ganaron los nacionales, siendo mucho menos. Simplemente porque los otros, según me contaba este anciano, muchos de los milicianos de la República salieron corriendo cuando escucharon los tiros. No digo que fueran cobardes ni nada, sino estoy dando el contexto, ¿no? De por qué. Pero ahora tú dirás y te estarás acordando, ¿no? Y estarás diciendo, ¿y qué pasó con el abuelo que está metido en el río ahí, que está metido en el río? Pues bueno, la cuestión es que por casualidades de la vida, todo es un misterio, ¿no? Uno muere y nace y vive, pareciera. Pues la cuestión es que a los 3 o 4 días que mi abuelo estaba ya en el río, pues fue cuando ya los nacionales, digamos, tomaron el control del pueblo. Y entonces se encontraron a mi abuela con los niños en la cueva, en el campo. Y bueno, y llegaron y le dijeron, oiga señora, ¿y qué hace usted aquí? ¿Qué hace usted aquí con los niños? Y ella pues le contó, pues bueno, nos hemos venido del pueblo porque bueno, allí ya empezó el problema, los tiros. Y ya le contó lo que había pasado con mi abuelo y ya le dijo que mi abuelo estaba escondido, y entonces ya fueron y lo sacaron del río y bueno, pues ya el hombre pues siguió su labor como caminero y ya de ahí pues fue a otros pueblos y entonces, pero aquí es donde, bueno, viene una lección más de la vida. A mí me gusta que esta radio no sea una cosa de política, sino de lecciones de la vida, y bueno, hay que ver que fijaos, pues si ahí en este caso la honestidad o la firmeza a la hora de no hacer algo ilegal, digamos, y a la hora de no volar el puente y no obedecer y arriesgar la vida por la verdad, digamos, por lo que era el trabajo para el cual él estaba contratado, le salvó la vida a mi abuelo. Porque si él hubiera volado el puente, solo 3 días después él hubiera sido responsable y probablemente hubiera muerto. También el destino quiso que los otros no lo encontraran y no lo pudieran matar. Porque si los comunistas obviamente lo hubieran encontrado, pues lo hubieran matado. Entonces, total, a lo mejor los niños y mi abuela, ¿cuánto tiempo más en la montaña sola ahí con 5 niños? Hubiera sido una situación muy difícil. Ya, ¿qué podemos decir? ¿No? Esas son las situaciones que todo el mundo deberíamos estar intentando evitar y que de forma cruel mucha gente está fomentando, ¿no? Para hacer un primer parón sobre esta primera parte, que es la parte de la historia antigua, yo os voy a poner una canción que se llama Bulería Lenta, de mi hermano Diego Sack,
que está inspirado en esa España que yo conocí y que en estos episodios vamos a conocer juntos. Es una España que casi han logrado destruir los políticos. Dudo si lo lograrán, pero bueno, eso es un enigma y eso no está en mi mano. En mi mano no está saber si lograrán los políticos y la Unión Europea destruir España. Pero es esa España del castillo árabe, la España de historia, la España que es una fusión de cultura, de mestizaje. Y escuchamos la bulería lenta y seguimos.
Y bueno, ya aquí habéis escuchado la historia de España en una canción. Miles de años de historia, herencia hebrea, herencia árabe, herencia gitana, herencia cristiana, América. Toda la herencia cultural se encierra en una canción. ¿Se encierra dónde? En la cultura. La gran riqueza de la cultura española, una cultura que ya está venida a menos, ¿veis? Ahora escucháis ya un grupito de estos que pone y es una guitarra mal tocada con 3 notas, ¿no? Estilo los Beatles, ¿no? Tres notas mal tocadas y eso es ya lo que ha ido degenerando la cultura, ¿no? Desde el Bach al reggaetón, ¿sí? Es la degeneración, la cultura, el arte es el ejemplo de la cultura. Entonces, esta España que habéis escuchado en esta canción es la España que actualmente pues está prácticamente en la destrucción. Pero todo esto para que veáis que la sabiduría de los ancianos no falla, porque todo esto mi abuelo me lo decía, hijo mío, ay, hijo mío, no espera nada. Ustedes habéis salido malos, ustedes no os dais cuenta, ustedes os están engañando. Ustedes os están metiendo en la misma trampa que yo viví. Y claro, mi abuelo me decía, ustedes os va a tocar muy mal porque ustedes estáis cometiendo muchos errores, ustedes os estáis dejando engañar. Y él me dijo, ustedes no os libraréis, os tocará una guerra. Y esa guerra ya comenzó. ¿Y cuál es esa guerra? Esa guerra es lo que estamos viviendo ahora en la actualidad. La guerra covidiana, la guerra del esperpéntico bicho chino. Y entonces, fijaos, es una guerra y es muy sencillo. ¿Visteis que decíamos en la guerra cómo hacían los cristianos con los árabes en ese castillo que os conté en la guerra de la Reconquista? Los engañaban con antorchas y les daban la huerta al castillo con antorchas y animales y todo para que pensaran que eran tropas que iban y venían. ¿Para qué? Para irlos aterrorizando e irles quitando el valor. Si no se morían del mismo miedo, se debilitaban para cuando llegaba la hora de la batalla. Y bueno, pues básicamente lo que en mi opinión está sucediendo es que esta historia se repitió y ya estamos en una guerra. Ahora las antorchas ¿qué son? Ahora las antorchas es el miedo que le están metiendo a la gente, ¿no? Y entonces han logrado, por medio del miedo, pues han logrado conquistar todo sin un solo tiro. Y ahora fijaos, lo que llaman el sitio era, que se lo hicieron al castillo y se lo hicieron a Orbera, es rodear la ciudad y no permitir que entre comida, agua ni nada, y arruinarlos. Y entonces, pues fijaos, evidentemente alguien me podrá decir, no, esto no es una guerra económica, es que de verdad hay un virus, porque lo ha dicho la televisión, y bueno, aquí tenéis, el Producto Interno Bruto de China creció 4,9 en el tercer trimestre de 2020. Mientras que el de España cayó en un 40, el de México en un 30, el de Perú en un 47. Bueno, son cifras aproximadas. Todo eso lo podéis comprobar. Entonces, ¿qué está sucediendo? Aquí hay algo raro. ¿Por qué en China no se contagia y aquí sí? Porque aquí en nuestros países hay que cerrar todos los negocios y allí no. Porque aquí no se puede seguir todo el mundo trabajando y allí sí. Porque aquí quieren vacunar a todo el mundo obligatorio y allí no. Porque allí la mayoría de las ciudades no usan mascarillas, están normales de fiesta y aquí sí. ¿Por qué? Porque esto ya son guerras, señores, avanzadas, de otra generación. Estos son guerras híbridas. Y entonces, ¿qué han logrado? Pues han logrado, como aquí estaba viendo el otro día, os la describo, estaba viendo el otro día, una gente que habían tomado unas botellas de estas para meter agua, un garrafón que le llaman en México, los habían cortado por abajo y se habían puesto esos garrafones en la cabeza y unos chubasqueros y unos guantes.
Entonces, ¿cuál es el enemigo? ¿Cuál era lo que era tan importante y lo que fue clave para tomar el castillo de Matrera en 1400 y pico y para que se tomara Olvera en la guerra civil? Pues un miedo que era irreal. ¿Ustedes imagináis si los árabes hubieran sabido que los cristianos eran quizás menos que ellos y se hubieran envalentonado y hubieran salido afuera y los hubieran atacado? Hubiera cambiado el sentido de la guerra. Pero como los cristianos fueron capaces de engañarlos y hacerles de creer que eran muchísimos más y que eran una multitud, los otros se acobardaron y aguantaron el sitio hasta que al final se tuvieron que rendir. Igual en Olvera, ¿no? Imaginaos, pues a lo mejor si no hubieran puesto el avión, ¡pum, pum, pum!, pues a lo mejor la gente se envalentona y salen y se dan cuenta que en realidad los que habían eran muy pocos guardias civiles, porque en realidad se dice, o me contaron que fueron muy pocos, no eran suficientes, digamos, pero ayudó el miedo que metía el avión y la bomba que tiraron. Entonces, ese juego psicológico se está usando hoy. Y eso lo demuestra, señores, porque estoy bien fundamentado en lo que estoy diciendo. Porque fijaos, los chinos tienen una cosa que se llama el arte de la guerra. Es un libro que se llama El arte de la guerra, que es de Sun Tzu, un hombre que se llamaba Sun Tzu, yo no conozco, ¿no? Y ahora vamos a repasar los puntos más importantes del arte de la guerra y nos vamos a dar cuenta cómo ya ellos, usando estas estrategias, han logrado doblegar a Europa, aunque haya, como todo, situaciones paralelas, es decir, ya había una quiebra del sistema financiero, soy consciente. También hay una quiebra voluntaria del sistema financiero para resetear la economía, también soy consciente. Pero también hay una guerra por el poder, y es una guerra que evidentemente por ahora han ganado los chinos, y ahora veremos cómo. ¿Cómo podréis haber visto, y como hemos visto, mientras que el Producto Interior Bruto de todos nuestros países se ha desplomado en un 40, un 20, un 30%, los chinos han adquirido valor y solo en el tercer trimestre de 2020 pues han subido un 4,9%. Entonces, ¿qué sucede, señores? Pues el valor tiene que ver con el dinero, pero también tiene que ver con la valentía y con la cobardía. El opuesto del valor es el miedo. Entonces, si tú pierdes valor y tienes miedo, tú te devalúas igual que tu moneda y que tu país y todo. Tú ya no vales. Eso es la forma. Entonces, nuestros abuelos, bisabuelos eran gente de valor. Entonces, bueno, ellos tenían valor y defendían lo suyo. No tenían miedo. Sobre esto haremos un episodio más adelante sobre la falsa gripe española, que fue un montaje parecido al que estamos viviendo hoy. Eso quizás sea uno de los próximos episodios cercanos. Pero vamos a seguir con los chinos y con el arte de la guerra. ¿Qué dice el arte de la guerra? Dice, sé extremadamente sutil, discreto, hasta el punto de no tener forma. Sé completamente misterioso y confidencial, hasta el punto de ser silencioso. De esta manera podrás dirigir el destino de tus adversarios. Es decir, está hablando de que en lugar de conquistarte abiertamente, manejar tu destino y controlarte de forma misteriosa y que tú no te des ni cuenta. Y eso es lo que está pasando con este tema, que es difícil de creer, pero que está funcionando, ¿no? El tema del esperpéntico bicho chino, que, imaginaos, ¿no? Hoy mismo estaba viendo una noticia que decían que un perro en la televisión, que el perro podría detectar el virus. Imaginaos, qué barbaridad. Imaginaos,
es una mentira, pero entonces si os dais cuenta es un juego siniestro de hoy se transmite por el aire, mañana no se transmite por el aire, el otro sí se transmite por el aire. Señores, este es el avión pasando por encima, y no tiene bomba. Sí, estas son las antorchas puestas afuera del castillo. Hoy vi a una mujer que todavía se lo cree, que vende en la calle, que lleva ahí 8 meses o 7 meses o lo que sea, vendiendo en la calle, y todavía hoy se creía el tema. Yo le dije, oiga señora, si fuera verdad lo que usted me dijo hace 8 meses, de que el virus se transmite por el dinero, usted ya estaría muerta. Usted atiende todos los días a 20 personas y sin guantes. Entonces ellos han creado, como veis, ese misterio y han tenido esa capacidad. Yo no digo que lo haya hecho exactamente China, porque ya sabemos que China, pues al fin y al cabo, son títeres de las grandes empresas que están ahí, ¿no? Las globalistas, sobre todo Apple, Nike, Adidas, cuántas empresas que están ahí, ¿no? La mayoría están ahí. Casi todas las fábricas están ahí. Entonces es capitalismo, comunismo, que es lo mismo. Y ahí veis cómo ellos son confidenciales y son silenciosos. Es decir, uno no se está dando ni cuenta. Mira, la gente no se está dando ni cuenta de que ellos hicieron el circo, cerraron una sola ciudad, se están forrando, están trabajando, está todo el mundo normal, y mientras están destruyendo Occidente y comprándolo y arruinando a todo el mundo. Y están, como veis, dirigiendo el destino de sus adversarios. ¿Con qué? Con ese enemigo falso. Y ahora recordad, lo que estamos viviendo en España, en Perú, en México, Argentina, son sitios. ¿Recordáis lo que le hacían al castillo árabe? Lo dejaban sin comida, sin posibilidades de abastecer a la gente. Claro que todo más sofisticado, a más niveles, más rápido, más eficaz. Y eso me hace recordar hace como unos 3 o 4 meses, antes de que me cerraran el Twitter definitivamente. Ya llevo bastante tiempo con la censura, ahora hablaremos de eso, que también tiene que ver con este tema. Cuando leí un Twitter de un general español diciendo, con todo un artículo explicando que ya el arte de la guerra está obsoleto, que eso no se puede aplicar ya, y que ya se ha demostrado que todo el arte que ellos usaban de la guerra ya no vale. Sin embargo, lo que se ve que ese hombre no comprende es que el arte de la guerra es una filosofía. Entonces hoy se está realizando, pero con otras armas, con otro escenario, de otra forma. Pero eso está más que probado en esta otra frase que dice Sun Tzu en el arte de la guerra. Si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar que vayas. En cualquier lugar donde vayas. Entonces, ¿cómo usa al enemigo? Pues con el bozal. Aquí ya tenemos el avión que está pasando por encima, ¿no? Y entonces ahora tenemos que aterrorizarlo al enemigo y anularlo y dividirlo. Y tienes que utilizar al enemigo para derrotarlo. Pues entonces, ¿cómo están derrotando la economía española? ¿No han mandado 500.000 barcos de chinos para obligarle a la gente a cerrar los negocios? Están usando a los mismos políticos y al covidiano, a la persona que tiene una fe ciega basada en su cobardía y su ignorancia, en una religión que podemos llamar la religión covidiana, y esa persona sale a la calle a vigilar y a llamar a la policía cuando un pequeño negocio español, argentino, mexicano intente sobrevivir y abrir. Y esa misma persona, como es un cobarde, no va a ir a denunciar a una gran multinacional, ni a un banco, ni a una empresa como podría ser Walmart o Coca-Cola, no. Va
no va a atacar a la multinacional que vende el producto chino en este caso, que pertenece en realidad a las compañías multinacionales, sino que va a ir a perseguir al pequeñito que vende los tacos, al otro que vende las tortillas, a la gente humilde, al que tiene un barecito y pone unos cafés. Entonces ellos están usando el enemigo para derrotar al enemigo. Y otro ejemplo de que yo no estoy de acuerdo con lo que están diciendo muchos generales y militares europeos y americanos, que están diciendo que no, que ya está el arte de la guerra hoy día está siendo aplicado de una manera magistral. Fijaos lo que dice otro: cansa a los enemigos manteniéndolos ocupados y no dejándoles respirar. Y claro, ¿qué está pasando, señores? Pues que les están metiendo a todo el mundo un montón de impuestos si los dejan trabajar y un montón de controles. Yo por ejemplo, mandaba libros en correo de México y en correos de España. Pues bueno, antes tardaban 4 o 5 días y llegaban siempre. El último que mandé en correo de México ya lo tuve que dejar por imposible porque tardó 2 meses. Y ya digo, pues ya no puedo mandar más porque tardó 2 meses. Pero todo que mantenerlo entretenidos, no los deje respirar. Protocolos. Y lo de mantenerlos o lo de no dejarlos respirar, señores, la mascarilla. El aire lo toma uno en la vida no solamente cuando respira el oxígeno, que lo necesitamos, oxígeno. Mientras más puro sea el oxígeno, más saludable estás tú, más fuerza tienes, menos te enfermas, más capacidades tienes. Por eso antes mandaban a la gente para que estuviera sana y respirara bien a la playa y a la montaña. Ahora te prohíben ir a la playa. Puedes ir al centro comercial a comprar con el aire acondicionado, pero no puedes ir a la playa. Recordemos de nuevo, cansa a los enemigos manteniéndolos ocupados y no dejándoles respirar. Y bueno, ya hemos visto, ¿no? Ya tenemos aquí el escenario que estamos viviendo, ¿no? Esto es una guerra económica, una guerra híbrida que están ganando los que menos miedos tienen y sobre todo los que más inteligentes son. El miedo tiene que ver mucho con la falta de conocimiento. Y también el miedo tiene que ver mucho con el valor o la cobardía. Entonces, ¿por qué estamos en una guerra? Otro ejemplo. ¿Qué hacían en la guerra? A mí me tocó por casualidad que yo hice el servicio militar obligatorio en España durante unos meses y después me fui al voluntario profesional y yo estuve casi 4 años de militar. Pero primero me tocó en Tarifa. En Tarifa hay unos lugares donde había cañones y ahí estaba Isla de las Palomas, que fue donde hice la instrucción, y estaba Paloma Baja y Paloma Alta. Y en esas 2 palomas lo que había era, pues se vigilaba el estrecho, había unos cañones, me acuerdo que nosotros pues practicábamos cómo disparar el cañón, yo era de los que lo apuntaba, habíamos 2 que apuntábamos el cañón, otros metían la bomba, etcétera, ¿no? Y ahí dio la casualidad pues que yo era el correo entre Paloma Baja y Paloma Alta. No siempre, pero hice de correo. Es decir, yo iba corriendo, me decía, mira, llévate este papelito y lo lleva a tal sitio, ¿no? Porque son cosas más confidenciales que no las pueden meter por internet ni por teléfono, si eres inteligente. Ahora, como no son inteligentes, los presidentes de los países hacen las cosas que van a hacer y eso las anuncian por Zoom para que lo graben los otros y sepan todo lo que van a hacer, ¿no? Es la locura total, ¿no? En la que vivimos y la ignorancia total en la que vivimos. Imagino y espero que no, que los ejércitos no hagan lo mismo, ¿no? Que le mande al otro por email cuando van a atacar al otro, ¿no? Que estos son capaces, ¿no? Los políticos que tenemos ahora. Entonces, pues ustedes habréis escuchado mucho la polémica del 5G. Yo no dudo que esas antenas hagan daño,
porque si un microondas hace daño, si la misma electricidad puede hacer cierto daño, no mucho, pero lo hace, y claro, cualquier radiación provoca daños, yo no dudo que esas antenas provoquen ciertos daños, y no dudo que a lo mejor a cierta frecuencia puedan incluso aturdir, no lo dudo. Yo estoy convencido de que puede suceder, etcétera, pero yo creo que toda esa discusión es una distracción, porque yo creo que la guerra del 5G está más en la información, es decir, esos son los correos, por ahí es por donde va la información y entra la información, y ya los europeos y americanos, los occidentales, ya están completamente monitoreados. Entonces ellos ahora mismo todo lo que hacen lo pasan por unos aparatos, por unos teléfonos, yo mismo lo paso por unas computadoras, aunque yo no tengo nada que ocultar, la verdad. No soy una persona, como dirían, conspiradora, todo lo hago a la luz del día y basado en cosas que podéis ver que son oficiales, públicas, y si os dais cuenta, pues entonces esas antenas pueden procesar todo, ¿para qué? Como herramienta de control. Entonces, esa información que corre por esa antena puede servir para controlar. Y claro, más allá, como arma militar, imaginaos, para el uso de drones, cuando esa red esté bien actualizada y bien puesta, se puede usar para drones, se puede usar para robots, quién sabe para qué. Pero entonces ya veis, esos son los correos y ¿ves? Es el espionaje. Sí, pues antes era igual, fijaos, yo que vivo en México y acabo de terminar un libro, se llama Un viaje maravilloso, estudié 13 años, más o menos a donde fue Hernán Cortés, Moctezuma, Colón y varios personajes de la historia de España, de Iberoamérica, de México, de Venezuela, de Estados Unidos, Puerto Rico, Guatemala. Y bueno, pues ahí uno cuando lee las crónicas escritas por Bernal del Castillo, por Cortés, Moctezuma, etcétera, uno ve lo importante que es la inteligencia. De hecho, cuando a los españoles los invitan a la Ciudad de México, que las películas de Hollywood han hecho creer que lo hacen porque los indígenas eran muy buenas personas y querían tratarlos muy bien, etcétera, cuando en realidad lo que pasa es que con los caballos no los podían derrotar cuando peleaban con ellos en campo abierto, y entonces los quisieron enviar a Tenochtitlán, le hicieron un gran recibimiento con la idea de que una vez que estuvieran en la ciudad y estuvieran durmiendo, atacarlos, que no tuvieran acceso a las armas y a los caballos y matarlos. Pero entonces aquí es donde viene la inteligencia, digamos, que llaman, ¿no? Las agencias de inteligencia. Pues en ese momento unos tlaxcaltecas que entendían el idioma de los aztecas, pues se enteraron de ese rumor en la ciudad, de que todo era una encerrona y una trampa y que los iban a matar. Y entonces fue cuando los españoles crearon toda una forma de escaparse. Yo recomiendo el libro de Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, el Códice Moctezuma, las cartas de relación de Hernán Cortés y la historia de las cosas de la Nueva España. Y también, si queréis un resumen y ver qué es hoy esos lugares en la actualidad, mi libro Un viaje maravilloso. Y bueno, básicamente pues ellos, una vez que tuvieron la información de que los estaban atacando, cómo los estaban atacando, por qué, cuándo, dónde, pudieron defenderse, hicieron como una especie de carros parecidos a lo que se usa en las procesiones para meter los Cristos, para poner los Cristos y las vírgenes, y ahí fue donde ellos se ocultaron y por ahí salieron y se cubrieron de los flechazos, etcétera, y salieron. Y entonces, señores, pues en eso estamos, ¿no? Se está repitiendo la historia, porque fijaos, yo, como os digo, lo trataremos más adelante para no extendernos demasiado. Hace 100 años los tapabocas fueron obligatorios y hubo una vacunación masiva que coincidió con la muerte de millones de personas. Todo eso lo tendremos que hablar. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué os pongo este ejemplo? Porque ya estamos en una guerra mundial. Entonces, la información también está en la desinformación, ¿veis? Entonces, ¿qué sucede? El que controla los medios de comunicación, el Internet hoy día y las antenas 5G va a ser el que va a ganar la guerra. Ustedes os fiáis que cada vez que se está cayendo la historia, ya la gente no se está creyendo el cuento. Ahora apareció recientemente, que lo vi ayer o anteayer, una viróloga china
que le ven la cara a la juventud que tiene y todo, y esa es la experta mundial en virus, ¿no? Pero ya cada vez que ellos quieran hacer un rebrote, ellos solo tienen que llevar a una persona a la televisión y ya automáticamente ya mantuvieron el miedo. Esto es el avión otra vez sin bombas, ¿veis, señores? Porque además, aunque tuviera bombas el avión, hay que salir a pelear, porque quedarte en tu casa muerto de miedo es tu derrota segura. No luchar es tu derrota segura. No informarte es tu derrota segura. Mantenerte en la ignorancia es tu derrota segura. No abrir tu negocio es tu derrota segura. No ir a cultivar es tu derrota segura. Y eso es lo que estamos viendo. Ahora, para los que sean escépticos, pues yo puedo darle muchísimas pruebas. Tengo un video que borró YouTube, que lo podéis ver en mis canales alternativos, Bichute, Lo Veo TV, UGTV, y Libri, y que se llama Todos Somos Pilatos. Y yo ese lo saqué como en febrero o marzo, lo censuró YouTube, y ahí podéis ver ustedes, están los mapas, yo lo pongo, los mapas, los países más afectados. ¿Qué fueron? Tienen dos cosas en común. Los países más afectados en esta pandemia han sido Alemania, Francia, Italia, España, Estados Unidos, China e Irán, ¿no? Pero eso es cuando yo hice este estudio. Actualmente, de esos países, ¿quiénes son los que han sido más afectados? Italia, Francia, España, Alemania y Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado con China? Que ha multiplicado su Producto Interior Bruto. Entonces, ¿quién está ganando la guerra? ¿Y a quién estaban atacando? A todos los países cristianos y católicos. Y eso es más sencillo de ver, que Alemania tiene una fuerza e influencia en los cardenales católicos, Francia, un país histórico católico que tiene muchos católicos también, Italia, no podemos decir más, está el corazón del catolicismo en Roma, España, el país que llevó el catolicismo al mundo, y Estados Unidos, un país que es muy cristiano, si no bien no sea tan católico, es muy cristiano. ¿Quiénes han salido beneficiados? El país comunista chino. ¿Wuhan qué es? Wuhan era el centro del catolicismo y del cristianismo en China. Es que, ¿qué pasa? ¿Que el esperpéntico bicho chino tiene predilección? ¿Le gusta más la sangre católica? ¿O es que es una guerra en la cual no se está poniendo lucha de un lado y del otro sí? Es decir, esta gente, la antorchita está funcionando. Ahora, es imposible tener fe y tener miedo a la vez. Entonces, ¿qué quiere decir? Estos países fueron católicos, pero estos ya no son los países de los años 30, de los años 20, que tenían una fe. No tienen fe, son católicos, pero es mentira. No tienen ninguna fe. Tú no puedes ser católico y ponerte una mascarilla y echarte gel antibacterial. Eso es incongruente. El valor va con la fe y la cobardía va con el miedo. Entonces, Cristo, si se caracterizaba por algo, o los apóstoles, era por su valor y por su fe. Los países católicos de hoy se caracterizan por su miedo y por su falta de fe. Entonces, pues bueno, vamos a decir que no vamos a culpar a los chinos de la muerte del catolicismo y de la muerte de Occidente. Occidente muere de miedo. Que claro, eso nunca se sabe, porque recordemos, en la guerra civil, en la guerra mundial, las cosas cambian muy rápido. Parece que hay uno que va ganando. En la guerra civil española parecía que los republicanos estaban ganando, que iban a ganar. Yo leí bastantes libros. Recuerdo que cuando trabajaba yo colaboraba con la agencia EFE en Caracas, Venezuela, que estuve 6-7 años cuando el tema de Chávez y todo. Yo recuerdo que me leí algunos libros muy interesantes sobre la historia de la agencia EFE concretamente y sobre la historia de la guerra civil, y recuerdo eso, ¿no? Los republicanos es que prácticamente se veían vencedores. Tenían el ejército, tenían la policía, tenían el control total del Estado, tenían el apoyo internacional, era aplastante, y al final los otros les ganaron la guerra. Entonces, bueno, no quiero yo ser un derrotista ni nada, esto es un análisis simplemente de lo que está sucediendo visto desde el punto de vista de la historia, y yo digo,
o haciendo un poco honor a los ancianos desde el punto de vista de mis abuelos y mis bisabuelos, etcétera. Entonces, toda esta trampa de la hoguerita y todo, solo se puede llevar a cabo por dos cosas, ¿no? La guerra se gana dividiendo al enemigo, lo decía César, divide y vencerá, y con la manipulación de la información. Está claro. Por ejemplo, si ustedes vais atrás en el tiempo, os daréis cuenta que lo primero que ardió en la Guerra Civil Española fueron los diarios, la prensa. Fue lo primero que las hordas, la gente ya atacó y destruyó. ¿Por qué? Porque fijaos, eso es la situación en la que nos encontramos. Ustedes imaginaos, ahora mismo ya hay ciudades en España, en Estados Unidos y ahí que los tienen con una máscara obligatoria que los asfixia. No los dejan salir a trabajar. Los que tienen miedo, los cobardes, podrían quedarse en su casa y permitir que los valientes salieran a cultivar, a trabajar para que la economía siguiera. Pero los cobardes están metidos en sus casas apoyando a los políticos para que persigan a los que salen a luchar y a combatir por sus propias vidas, por su familia, porque ya es una lucha por la supervivencia, ya no es una lucha contra un enemigo, como hemos visto. No es una lucha contra un enemigo externo, un soldado que viene, no. Es una lucha contra tu propio gobierno y contra tu vecino, pero ya es una lucha para sobrevivir, para poder ir a trabajar y comer. Pues entonces, ¿qué pasó? En la República hubo unos estados de alarma, todo eso lo tengo en otro video que borró YouTube, bueno, ese no me dejó ni siquiera que lo subiera, lo podéis ver. Todo este tema lo vamos a ir tratando en esta serie que se llama Los pueblos que olvidan su historia. Lo mismo de los estados de alarma sucedió en la Guerra Civil Española, fue un desastre total. Y también estuvo la prohibición de viajar de provincia a provincia. Entonces, imaginaos, pues había temporeros que eran de Cádiz y no podían viajar a Sevilla en la época que era la aceituna de Sevilla, pues empezaron en la República, empezaron a pasar hambre, y eso mismo exactamente está pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia evidentemente se repite. ¿Y por qué se llama este video La guerra por la libertad? Porque yo tomé con la conciencia de lo que es la guerra por la libertad en un pequeño país muy curioso, muy pequeñito, muy pobre, que se llama Belice. Belice, ahí cuando estuve un tiempo porque fui para investigar para mi libro, un viaje maravilloso, pues fui y visité prácticamente todos los lugares más importantes mayas arqueológicos de Belice. Fui desde México y crucé todo Belice y después me fui a Guatemala. Uno cruza Belice y llega a Guatemala. Y ahí en Belice, pues Belice es un lugar donde había esclavos y los esclavos se independizaron. Sería muy largo explicaros todo, ¿no? Pero sí deciros que la guerra mundial fue para la liberación de las personas contra las multinacionales y contra los políticos y contra los intereses económicos internacionales que habían engañado al mundo con la crisis del 29, habían estafado a todo el mundo, las estafas de la gripe española, que fue una estafa, pusieron la vacuna, llevaron a la gente a la guerra, en 1918 termina la guerra y ahí ponen una vacuna y se muere muchísima gente, hubo protestas porque la gente no se quería poner la mascarilla ni la vacuna, la pusieron obligatoria, mataron a muchísima gente. Entonces, ¿qué pasó? La gente se rebela y crea la Segunda Guerra Mundial fue por la libertad de la humanidad de esas tiranías totalitarias. Y yo digo que totalitario es cualquiera y fascista es cualquiera que quiera poner el Estado y unas personas por encima de otras de forma absolutista. Es decir, totalitario y fascista puede ser de izquierda, de derecha, de centro. ¿Qué es un totalitario? Un totalitario es el que impone a las personas contra su voluntad algo que les perjudica.
Entonces, lo que estamos viviendo con lo del bicho esperpéntico chino es una dictadura totalitaria, fascista, comunista, socialista, ponle todos los istas que tú quieras, pero no deja de ser una dictadura, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Yo haciendo este trabajo y buscando un poco de información, pues encuentro lo del trapiche, que yo ya lo había visto hace años en un museo. El trapiche, pues era una mascarita que le ponían a los esclavos como castigo, como te callas la boca, ¿no? Te pongo el bozal y te callas la boca, esclavo. Y entonces, fijaos, cuánta lucha hemos tenido de la humanidad, ¿no? Para libertarnos, para tener libertad, para tener un rato libre el fin de semana, para poder tener libertad, para poder tener tu propio negocio, tu propio empleo, y lo estamos dejando ir por la borda y estamos colaborando nosotros de forma ignorante, yo no tanto quizás, pero también, y nosotros nos hemos puesto el bozal y nosotros estamos colaborando en la destrucción de nuestros países, mientras que China y las grandes multinacionales están haciendo el negocio a costa del dinero que nosotros estamos perdiendo. A costa del valor que nos falta a ellos están adquiriendo cada vez más valor. Hoy estaba viendo un artículo, que lo podréis ver fácilmente si entráis, hoy estaba viendo un artículo, la multiplicación, y el artículo decía, para los ricos no está yendo tan mal la crisis. Y otro artículo, ricos hacen ganancias históricas. Las grandes compañías, señores, los grandes millonarios están ganando dinero como nunca. Y los gobiernos como el de China. ¿A costa de qué? A costa de la gente perderlo todo. Pero volvemos a lo mismo. Es que tú vas a valer lo que tengas de valor. Si tú no tienes valor, es decir, si tú tienes miedo, tú no vales nada. Y eso es una cosa que yo creo que está clara, ¿no? Pero bueno, yo ahora os voy a hacer una cosa y ustedes vais a hacerme una pregunta. Y seguro que todos vosotros habéis hecho una pregunta, yo pienso, ¿no? ¿Qué está pasando, no? ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? ¿Por qué millones y millones de personas subyugadas por una mentira y están siendo arruinadas, están perdiendo el futuro suyo, de sus hijos, de sus nietos, incluso padres llevando a sus hijos a colegios que son prácticamente campos de concentración? Ya estamos viendo lo que está pasando. ¿Por qué? Pues muy sencillo, señores, y os la muestro, y quiero que cuando salgáis mañana a la calle, si podéis ver el amanecer o el atardecer, que miréis eso que se llama el sol. Ese astro que hay en el cielo. Mire, señores, lo que le está pasando a nuestra sociedad y lo que le pasa a la sociedad occidental y lo que está resultando de ser su tumba, digamos, y lo que está resultando ser su derrota, es que la sociedad occidental está haciendo o actúa de una forma muy diferente a la sociedad asiática, china. El chino ve la crisis como una oportunidad y el chino ve lo malo y lo bueno y lo analiza de la misma forma. No tiene miedo a ver ni lo bueno ni lo malo. Pero nosotros somos como el que cree que por no mirar al sol, el sol no va a salir al día siguiente. Tú puedes dejar de mirar al sol, Tú puedes encerrarte en tu casa y meterte debajo de la cama y pretender que el sol no está ahí. Pero el sol, amigo mío, estuvo ahí y estará ahí cuando tú te mueras y cuando yo me muera. Y entonces, aquí el sol lo vamos a poner como la realidad, la verdad, ¿no? La verdad en la vida, y más a los que tenéis más edad, pues bueno, ya os habréis dado cuenta, la vida va y viene, son como olas. Hay unos años que te van muy bien, después te viene una ruina, después te va muy bien, todo cambia muy rápido. Fijaos, en este año, solamente en unos 8 meses, ya hay personas que han perdido el trabajo de 60, de 70 años. Familias que están perdiendo el trabajo de sus familias de 200 años. En 8 meses.
Pero ¿qué pasa, señores? La historia es muy importante porque el sol es como la historia. Y por eso es tan importante, y por eso es el distanciamiento social, es muy importante que los nietos no hablen con los abuelos. Es importantísimo. Y que no hablen con los padres y que este no hable con el otro, porque ahí es donde está el conocimiento que se va transmitiendo. Tú rompes eso, haces distancia social, ya destruiste esa comunicación. Y entonces, ¿por qué os digo esto del sol? Porque se me ocurrió ayer. Estaba hablando con una persona y estaba en un restaurante y había 4 empresarios ahí. Y los 4 estaban hablando de la ruina, de que no sé qué, pero ahora uno de los 4, después de 10 minutos hablando, pide el gel antibacterial y se pone más gel antibacterial. Y entonces estaba hablando con una persona y le estaba contando, ¿no? Le estaba diciendo, mira, fíjate, estas personas con el quédate en casa están arruinándose de por vida. Si hay otro confinamiento, probablemente ellos 4, dentro de un mes o 2, estarán viviendo de sus ahorros el tiempo que le duren. Sin embargo, hay una cosa extraña. Se niegan a ver la realidad de que los están engañando. Yo creo que lo que nos pasa en esta sociedad occidental es lo que yo os digo. Nosotros creemos que por no querer mirar al sol, el sol no va a estar ahí. Que por no querer mirar a la verdad va a desaparecer. La verdad es, señores, que hay miles de pruebas ya, que ya es muy obvio que todo esto es una farsa, que todo esto es una estafa, y que si es un ataque, pues sería facilísimo pararlo, solo habría que cerrar las fronteras de China mañana y dejar de importar millones de mascarillas, millones de respiradores, millones de... Sencillo, se acabó el virus. Pero no. ¿Y qué pasó? Pues bueno, pues yo desde que llevo 8 meses, sabéis, me censuraron Twitter, cerraron muchos canales de YouTube, me censuraron, bueno, de todas las maneras posibles, para que nos vamos a entretener. Y todas las personas a las que yo les explico o les intento explicar lo que está pasando, me dicen, ay, a mí no me explica, a mí no me cuente eso, a mí eso mejor no me lo diga. Ay, que yo me angustio mucho, a mí no me lo diga. Pero señores, el tiempo va pasando y esas mismas personas, un mes después, ya les quebró el negocio. El otro vivía de la renta, ya no tiene rentado. El otro vivía de Airbnb, ya no tiene Airbnb. El otro vivía de un trabajo, ya lo echaron. Entonces ese, ay, a mí no me digas que me angustio. Ah, pero sí, no tienes problema para angustiarte delante de la televisión, meterte un montón de mentiras y de basura durante 2 horas, angustiarte, ponerte una mascarilla que te asfixia, echarte un antibacterial que te destroza la mano, pero recordad, todo este es el juego, volvemos a lo mismo, este es el juego del avioncito que no tiene bombas, que pasa por encima del pueblo. Y bueno, pues ya llegando al final de este segundo episodio, pues volvemos a Rogelio y volvemos a mi abuelo Diego y volvemos a mi abuelo José, gente que vivieron una guerra y la ganaron. Da igual de que fuera el bando, porque al fin y al cabo llegó la paz, que es lo que importa. Eso lo estamos viendo ahora. Lo importante en una sociedad es la paz y la prosperidad, no la ideología. ¿Qué importa la ideología? ¿De qué te sirve a ti? Yo no sé, yo no tengo ideología política ni me interesa, pero a ti, por ejemplo, ¿de qué te sirve vivir en un país que sea de izquierda o de derecha si no tienes trabajo ni tienes para comer, no te dejan trabajar, no te dejan vivir? ¿Qué más te da? Yo personalmente os digo, señores, yo no tengo ningún problema. Yo viviría en cualquier país donde se pueda trabajar, donde haya seguridad, donde haya gente feliz, donde la gente pueda comer, donde tengan oportunidades, aunque sea difícil la vida, aunque yo tenga que trabajar mucho, pero que se pueda vivir. Entonces, ¿a mí de qué me serviría si yo ahora me voy a vivir a un país comunista, como a lo mejor Venezuela, y tengo que esperar 17 horas para echar un tanque de gasolina?
o para comprar comida. ¿O de qué me sirve a mí ahora mismo irme a España? Sí, muy bonitas catedrales, muy todo, pero ahora si me voy a ir o a Canadá, vamos a poner el mejor ejemplo, en Canadá ya están hablando los políticos de poner campos de concentración. ¿Os fijáis que rápido cambia todo? ¿No era Canadá el lugar de la libertad, el lugar avanzado? Bueno, pues ahora los que se fueron a vivir a Canadá, ¿qué? Campos de concentración. Ya están hablando, están tanteando el terreno. Entonces, señores, pues bueno, yo pienso que todo esto está hecho para que recordemos lo que es el pasado y sobre todo para que aprendamos a ver la verdad y que veamos que la historia no es blanco ni negro y que la política siempre es una forma de distracción y de división. Cuando uno enfoca la historia y la vida sin política, todos los bandos tienen una parte de verdad, ¿veis? Por ejemplo, yo cuando estaba en Twitter antes de que me lo cerraran, yo podía poner un comentario en una persona que es de izquierda y en otra que es de derecha y los dos estaban de acuerdo. Porque hay ciertas cosas en las que todos estamos de acuerdo, ¿no? Trabajar, comer, tener libertad, disfrutar. Pero aquí voy a hacer un ejercicio histórico, ya con el final, y os voy a leer un texto y os voy a decir el año que es y os voy a dejar unos minutos para que ustedes penséis quién pudo decir eso. Fijaos, dice: España tiene 4 adversarios: el comunismo, la masonería que la quiere anticatólica y dócil instrumento de la nación que tenga el máximo predicamento de la secta, se refiere a la masonería. Tercer enemigo, el capitalismo. Y por último, la necedad de un gran sector de sus clases elevadas que inconscientemente son manejadas por los enemigos de España y que son incapaces de cumplir ni siquiera lo mínimo a que están obligadas por los títulos y nombres que ostentan, que es ser patriota y dar buen ejemplo a los demás. Esto lo dijeron en 1946. Y esto lo estamos viviendo ahora. En nuestras clases elevadas estamos todo el mundo con la boca abierta. Es decir, estamos viendo las universidades, estamos viendo todo y estamos dándonos cuenta que realmente eso no servía para nada, no tenía base ni fundamento, ni sirve ahora para nada. Ahora que hacen falta que los científicos salgan a desmontar todo esto, nadie se da cuenta ni de lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues bueno, el que dijo esto, señores, se llamaba, a ver, algunos de ustedes a lo mejor lo sabéis, se llamaba Carrero Blanco. Para los que no son españoles, para los que sois iberoamericanos o de otros países, Carrero Blanco fue el que iba a ser heredero de Franco, al cual le pusieron una bomba en su coche y lo mataron para que no tomara el poder. Y bueno, la conclusión final es muy sencilla y está en una frase en latín: Scientia potentia est, que es el conocimiento es el poder o la potencia, ¿no? La ciencia, que significa conocimiento, el conocimiento es la fuerza o es el poder. Y entonces, como nadie tiene conocimiento ni nadie lo quiere, nadie quiere ver el sol. Nadie quiere ver a la verdad. Fijaos que es fácil, ¿eh? Es fácil sentarse a ver que el bicho esperpéntico chino, pues, ni siquiera está secuenciado correctamente, etcétera. Es decir, también es muy fácil de entrar en el Google y ver que los artículos desde 2018 para atrás dicen que las mascarillas son malas. También es muy fácil ver cómo los chinos están trabajando sin mascarilla y cómo se están forrando y están destruyendo Europa. Todo es fácil, pero hay que querer ver. Y el que tiene el conocimiento es el que tiene el poder y es el que gana la guerra. Y el que se niega
a ese conocimiento, pues el que la pierde. Para terminar, concluir brevemente que todo lo que está pasando ahora está en el pasado, que todo lo que está pasando ahora forma parte de la misma historia, que se están repitiendo los mismos patrones, que están realizando las mismas acciones y que al final los que solucionaron el problema en España hace un montón de años y los que ganaron la Segunda Guerra, etcétera, y los que llevaron la paz a Europa fueron gente que dieron su vida por la libertad y que promovieron la lucha y la defensa de la libertad. No fueron gente que se quedaron en su casa asustados. Y segundo, que la información es la salida a todo, porque la información es la luz, es el sol, es lo que te ilumina, el conocimiento de lo que está sucediendo. Y al conocimiento no hay que tenerle miedo, porque el conocimiento siempre te lleva a la solución. Si tú tienes un problema, saber que tienes el problema es ya la solución. Por eso se dice que los chinos tienen una palabra que es la misma para crisis y oportunidad. Porque en el momento en que tú entras en una crisis es porque ya estás en la oportunidad de algo mejor. Pero si tú entras en una crisis y niegas que eres la crisis, que estás en crisis, pues esa crisis se va a agravar hasta que va a acabar contigo, como le puede pasar a un alcohólico. Tiene un problema, un día se desmaya, se cae, casi se mata, o le da una cirrosis. Si el tío reflexiona y la persona reflexiona, puede recuperar su vida y vivir muchos años. Pero si no reflexiona, pues al final los adictos pues le puede pasar eso, que se mueren. Y bueno, espero que os haya gustado este segundo episodio, La Guerra por la Libertad, y lo vamos a terminar precisamente con una canción que compuse, que es una de las canciones que va a hacer la entrada, la intro a todos los programas. También me gusta componer música y he compuesto una cosa que se llama el Requiem por la Libertad. Y la canción se llama Recordando la Libertad. Por supuesto que si os gustó y queréis apoyar mi trabajo, pediros que entréis en chicosánchez.com, ahí están todos los datos, en chicosánchez.com pues ahí están mis libros, podéis ahora mismo comprar 5 libros diferentes, Diario de un Observador, que son historias ya publicadas de mi blog Diario de un Observador, está Un viaje maravilloso, La profecía de los jaguares, El curso de la vida, y sobre todo el que más relación tiene con este de hoy, que es la gran obra, que es La vida de mi padre, donde aparece también pues mi abuelo, que es el personaje protagonista de esta historia. Os dejo, si queréis hacer donaciones, ahí abajo tendréis todo para hacer las donaciones, también en chicosánchez.com, y así me ayudáis a seguir con mi trabajo, y espero que os guste esta música. Es Requiem por la Libertad. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.